En 1694, Inglaterra estaba en bancarrota. Había librado guerras contra Francia durante años, y el tesoro real estaba vacío. El rey Guillermo III necesitaba dinero con urgencia, pero nadie confiaba en la corona. Los prestamistas privados exigían tasas de interés altísimas, y muchos simplemente se negaban a prestar. Entonces apareció una propuesta inusual. Un grupo de comerciantes londinenses ofreció prestarle al gobierno 1.200.000 libras esterlinas, una suma enorme para la época. A cambio, pedían algo que parecía inofensivo: el derecho exclusivo de emitir billetes respaldados por esa deuda. El rey aceptó, y con ese acuerdo nació el Banco de Inglaterra, la institución que cambiaría para siempre la relación entre el dinero, el poder y el Estado. Lo que pocos entendieron entonces, y muchos ignoran hoy, es que ese momento no fue solo la creación de un banco. Fue la invención de un sistema en el que la deuda del gobierno se convirtió en el dinero del pueblo. Durante siglos, el dinero había sido algo tangible: monedas de oro, plata, cobre. Su valor estaba en el metal mismo. Pero el Banco de Inglaterra introdujo una idea radicalmente distinta. Los billetes que emitía no eran riqueza real. Eran promesas de pago respaldadas por deuda pública. En otras palabras, el dinero dejó de ser un objeto con valor intrínseco y se transformó en un instrumento de crédito. Y lo más importante, ese crédito estaba controlado por una institución privada que actuaba en nombre del Estado, pero cuyos accionistas eran hombres de negocios con intereses propios. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Al principio, el sistema parecía funcionar bien. El gobierno obtenía financiamiento, los comerciantes obtenían ganancias, y la gente aceptaba los billetes porque confiaban en que podían canjearlos por oro en cualquier momento. Pero esa confianza dependía de una condición fundamental: que el banco mantuviera suficiente oro en sus bóvedas para respaldar todos los billetes en circulación. Y ahí estaba el problema. Porque el banco descubrió algo que cambiaría todo: que no era necesario tener oro para cada billete emitido. La mayoría de la gente nunca venía a reclamar su oro. Los billetes circulaban como dinero por sí mismos. Entonces, ¿por qué no emitir más billetes de los que el oro podía respaldar? Así nació la banca de reserva fraccionaria, el principio que permite a los bancos crear dinero de la nada, prestando mucho más de lo que realmente poseen. Durante el siglo XVIII, el Banco de Inglaterra expandió su poder. No solo financiaba al gobierno, sino que también prestaba a comerciantes, terratenientes y empresarios. Cada vez que emitía un nuevo préstamo, creaba dinero nuevo. Y cada vez que ese dinero circulaba, generaba actividad económica. Pero también generaba algo más: inflación. Porque cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Y cuando los precios suben, el poder adquisitivo de cada libra disminuye. Los que más sufrían eran los trabajadores y los pobres, cuyo salario valía cada vez menos. Mientras tanto, los que tenían acceso al crédito, los que estaban cerca del banco, se enriquecían. Compraban propiedades, invertían en negocios, acumulaban activos cuyo valor subía con la inflación. El sistema no era neutral, beneficiaba a unos y perjudicaba a otros. A mediados del siglo XIX, el Banco de Inglaterra ya no era solo un banco. Era el corazón del sistema monetario británico. Controlaba la oferta de dinero, fijaba las tasas de interés y actuaba como prestamista de último recurso en tiempos de crisis. Pero seguía siendo una institución privada, propiedad de accionistas que buscaban ganancias. Y esa dualidad generaba tensiones.
Cuando el banco restringía el crédito para proteger sus reservas de oro, la economía se contraía y miles de personas perdían su empleo. Cuando expandía el crédito para estimular la actividad, los precios subían y los ahorros perdían valor. No había forma de ganar. El sistema estaba diseñado para beneficiar a quienes controlaban el dinero, no a quienes lo usaban. En 1844, el gobierno británico intentó poner orden. Aprobó la ley bancaria de Peel, que dividió al Banco de Inglaterra en dos departamentos, uno encargado de emitir billetes y otro encargado de operaciones bancarias. La ley establecía que cada billete emitido debía estar respaldado por oro, excepto una cantidad fija que podía emitirse sin respaldo. La intención era limitar la capacidad del banco de crear dinero de la nada y estabilizar el sistema. Pero la realidad fue distinta. Porque en tiempos de crisis, cuando el pánico se apoderaba de los mercados y todos corrían a retirar su oro, el gobierno suspendía la ley y autorizaba al banco a emitir billetes sin respaldo. Esto ocurrió en 1847, en 1857 y en 1866. Cada vez, el banco salvaba al sistema inundándolo de dinero nuevo. Y cada vez quedaba claro que las reglas podían cambiarse cuando convenía a quienes tenían el poder. Mientras tanto, el modelo del Banco de Inglaterra se extendió por todo el mundo. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, los gobiernos crearon bancos centrales siguiendo el mismo principio. Instituciones que controlaban la oferta de dinero, que prestaban al gobierno y que operaban con reserva fraccionaria. Cada país adaptó el sistema a sus propias circunstancias, pero la lógica era siempre la misma. El dinero ya no era una mercancía. Era un instrumento de política, una herramienta de poder. Y quienes controlaban ese instrumento tenían una influencia enorme sobre la economía y la sociedad. A finales del siglo XIX, el mundo funcionaba bajo el signo de Chosenuan, patrón oro. Esto significaba que las monedas nacionales estaban vinculadas al oro a una tasa fija, y los países se comprometían a convertir sus billetes en oro a pedido. El sistema imponía disciplina. Si un gobierno gastaba demasiado y emitía demasiado dinero, la gente empezaba a cambiar sus billetes por oro, y las reservas del Banco Central disminuían. Para detener la fuga de oro, el banco tenía que subir las tasas de interés y restringir el crédito, lo que enfriaba la economía. Era un mecanismo automático que limitaba la capacidad de los gobiernos de financiarse mediante la inflación. Pero también era un sistema rígido que dificultaba la respuesta a las crisis. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el patrón oro colapsó. Los gobiernos necesitaban financiar ejércitos masivos, comprar armas, pagar sueldos, y no podían hacerlo solo con impuestos. Entonces recurrieron a sus bancos centrales, que emitieron cantidades enormes de dinero nuevo sin respaldo en 1900 oro. La inflación se disparó. En Alemania, en Austria, en Rusia, el valor del dinero se desplomó. La gente perdió sus ahorros. Las pensiones se volvieron inútiles. El caos económico alimentó la inestabilidad política y preparó el terreno para los extremismos que vendrían después. Y todo comenzó con una decisión aparentemente técnica: suspender la convertibilidad del dinero en oro. Después de la guerra, algunos países intentaron regresar al patrón oro. Gran Bretaña lo hizo en 1925, fijando la libra a su paridad de preguerra. Pero la economía había cambiado. Los precios eran más altos, los salarios eran más altos, y fijar la libra a su antiguo valor significaba deflación. Los precios tenían que bajar, los salarios tenían que bajar, y eso generaba desempleo y malestar social. El gobierno insistió en mantener el patrón oro porque representaba estabilidad, confianza, prestigio. Pero el costo fue enorme.
La economía británica se estancó durante años, mientras otros países que habían devaluado sus monedas crecían más rápido. Finalmente, en 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro. Y con eso terminó una era. La Gran Depresión de los años 30 mostró los límites del sistema. Cuando los bancos quebraron y el crédito desapareció, la economía se contrajo brutalmente. Millones perdieron su empleo. Las fábricas cerraron. Los precios agrícolas colapsaron. Y los bancos centrales, atados al patrón oro, no podían hacer mucho. No podían emitir dinero libremente porque eso habría agotado sus reservas de oro. Entonces los gobiernos empezaron a abandonar el patrón oro uno tras otro. Y cuando lo hicieron, recuperaron el control sobre su dinero. Pudieron emitir, gastar, estimular la economía. Pero también abrieron la puerta a algo más. La posibilidad de inflar la moneda sin límite, de financiar el gasto público mediante la creación de dinero, de transferir riqueza de los ahorradores a los deudores sin que nadie lo notara. Claramente, durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos volvieron a recurrir a la emisión masiva de dinero. Pero esta vez aprendieron a controlar la inflación mediante controles de precios, racionamiento y propaganda. Convencieron a la gente de que comprar bonos de guerra era un acto patriótico, y así financiaron el conflicto sin que los precios se dispararan inmediatamente. Pero la inflación estaba ahí, latente, esperando. Y cuando terminó la guerra y se levantaron los controles, los precios subieron. El dinero que la gente había ahorrado valía menos. Y una vez más, los que más perdieron fueron los que habían confiado en el sistema. En 1944, mientras la guerra aún rugía, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, un pequeño pueblo en New Hampshire, para diseñar el sistema monetario de posguerra. Lo que crearon fue un compromiso. El dólar estadounidense estaría vinculado al oro a una tasa fija de $35 por onza, y todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar a tasas fijas. Los países podían ajustar sus tipos de cambio solo en circunstancias excepcionales y con aprobación internacional. El sistema combinaba la disciplina del oro con la flexibilidad del dinero fiduciario. Estados Unidos se convirtió en el centro del sistema, y el dólar en la moneda de reserva mundial. Pero eso también significaba que Estados Unidos tenía una responsabilidad: mantener la convertibilidad del dólar en oro. Y ahí estaba la trampa. Durante los años 50 y 60, el sistema funcionó razonablemente bien. La economía mundial creció, el comercio se expandió, y el dólar era aceptado en todas partes. Pero Estados Unidos empezó a gastar más de lo que ganaba. Financió programas sociales ambiciosos, libró una guerra costosa en Vietnam y mantuvo bases militares en todo el mundo. Para pagar todo eso, el gobierno emitió más dólares. Y esos dólares salieron al mundo, comprando bienes, pagando soldados, financiando aliados. Pero cada dólar emitido era una promesa de convertirlo en oro. Y las reservas de oro de Estados Unidos no crecían al mismo ritmo que la cantidad de dólares en circulación. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Los gobiernos extranjeros empezaron a darse cuenta. Francia, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, fue el primero en actuar. De Gaulle desconfiaba del poder estadounidense y veía el sistema de Bretton Woods
como una forma de imperialismo monetario. Estados Unidos podía imprimir dólares y comprar activos reales en todo el mundo, mientras otros países tenían que ganar sus dólares mediante exportaciones. En 1965, Francia empezó a cambiar sus dólares por oro. Enviaba barcos cargados de billetes a Nueva York y regresaba con lingotes. Otros países siguieron el ejemplo. Alemania, Suiza, Japón, todos empezaron a acumular oro y reducir sus reservas de dólares. Las reservas de oro de Estados Unidos cayeron de 20.000 toneladas en 1950 a menos de 9.000 en 1971. Y la presión sobre el dólar se volvió insostenible. El gobierno estadounidense intentó defender el sistema. Negoció acuerdos con otros países para que dejaran de cambiar dólares por oro. Creó mecanismos complejos para sostener el valor del dólar sin perder más oro. Pero nada funcionó, porque el problema era estructural. Estados Unidos estaba emitiendo más dólares de los que su oro podía respaldar, y no había forma de ocultar eso indefinidamente. Los mercados empezaron a especular contra el dólar. Los inversores compraban oro, apostando a que el dólar sería devaluado. Y cada compra de oro aumentaba la presión sobre el sistema. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon enfrentaba una crisis. La economía estadounidense estaba en problemas. La inflación subía, el desempleo crecía y la balanza comercial era negativa. Los socios extranjeros exigían oro y las reservas se agotaban. Nixon sabía que algo tenía que cambiar. El 15 de agosto, en un discurso televisado, anunció que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Dijo que era una medida necesaria para proteger al dólar de especuladores internacionales. Prometió que sería temporal. Pero todos los que entendían el sistema sabían que era el fin. El vínculo entre el dólar y el oro, el último ancla que limitaba la emisión de dinero, había sido cortado. Y con eso, el mundo entró en una era completamente nueva. Lo que Nixon llamó una suspensión temporal resultó ser permanente. Después de 1971, el dólar ya no estaba respaldado por nada tangible. Su valor dependía únicamente de la confianza en el gobierno estadounidense y en la fortaleza de su economía. Y lo mismo ocurrió con todas las demás monedas del mundo que seguían vinculadas al dólar. El dinero se había convertido en algo completamente abstracto. Una promesa sin respaldo físico, un instrumento cuyo valor era determinado por decisiones políticas, por la oferta y la demanda, por la percepción y la confianza. Y lo más importante, ya no había límite técnico a cuánto dinero podía crearse. En los meses siguientes a la decisión de Nixon, los gobiernos intentaron negociar un nuevo sistema. Se reunieron en Washington, en Roma, en París. Discutieron nuevas paridades, nuevos mecanismos de ajuste, nuevas reglas. Pero era inútil. El mundo había cambiado. Los flujos de capital se habían vuelto demasiado grandes, demasiado rápidos. Las economías estaban demasiado interconectadas. Y ningún país quería atarse a un sistema que limitara su capacidad de responder a crisis internas. En 1973, los principales países industrializados abandonaron formalmente los tipos de cambio fijos y dejaron que sus monedas flotaran libremente en los mercados. El sistema de Bretton Woods había muerto. Y con él murió la última conexión institucional entre el dinero y algo real. Lo que vino después fue caos. Durante los años 70, la inflación se disparó en casi todo el mundo occidental. En Estados Unidos, los precios subían a tasas de 2 dígitos anuales. En Gran Bretaña, la inflación alcanzó 25% en 1975. En Italia, superó el 20%. Los salarios subían, pero no tan rápido como los precios. Los ahorros se evaporaban. La gente compraba bienes duraderos, propiedades, cualquier cosa que mantuviera su valor mejor que el dinero.
Los sindicatos exigían aumentos salariales constantemente. Las empresas trasladaban los costos a los consumidores, y los gobiernos, incapaces de controlar la situación, seguían emitiendo dinero para financiar sus déficits. Era un círculo vicioso que se alimentaba a sí mismo. Pero la inflación no afectaba a todos por igual. Los que tenían deudas se beneficiaban, porque pagaban con dinero que valía menos. Los que tenían activos reales, como propiedades o acciones, veían cómo su riqueza nominal crecía. Pero los que vivían de salarios fijos, los jubilados, los pequeños ahorradores, todos ellos veían cómo su poder adquisitivo se desplomaba. Y nadie les había preguntado. Nadie había votado por la inflación. Había sido el resultado de decisiones técnicas tomadas por burócratas y políticos, decisiones que parecían inevitables, pero que en realidad reflejaban intereses y prioridades específicas. El sistema monetario no era neutral. Nunca lo había sido. En 1973, la crisis del petróleo agravó todo. Los países árabes productores de petróleo, en respuesta al apoyo occidental a Israel durante la guerra de Yom Kippur, impusieron un embargo petrolero. El precio del crudo se cuadriplicó en pocos meses. Y como el petróleo era esencial para casi toda la actividad económica, el shock se transmitió a toda la economía. Los costos de transporte subieron, los costos de producción subieron, los precios de los alimentos subieron, y los bancos centrales enfrentaron un dilema imposible. Si subían las tasas de interés para controlar la inflación, provocarían una recesión. Si mantenían las tasas bajas para sostener el empleo, la inflación se aceleraría. Eligieron la segunda opción, y la inflación siguió subiendo. Lo que pocos entendieron en ese momento era que el shock petrolero no habría tenido ese impacto bajo el patrón oro. Porque bajo el patrón oro, cuando los precios subían en un sector, los precios tenían que bajar en otros sectores para mantener el equilibrio. La cantidad de dinero estaba limitada por el oro. Entonces la inflación generalizada era imposible. Pero en el nuevo sistema, los bancos centrales podían emitir dinero para acomodar cualquier shock de precios. Y eso es exactamente lo que hicieron. Cada vez que los precios subían, emitían más dinero para evitar que la economía se contrajera. Y cada emisión de dinero validaba el aumento de precios y preparaba el terreno para el siguiente. A finales de los años 70, la situación era insostenible. En Estados Unidos, la inflación superaba el 13% anual. Las tasas de interés nominales llegaban al 20%, pero las tasas reales, ajustadas por inflación, eran negativas. Nadie quería prestar a largo plazo porque el dinero que recibirían en el futuro no valdría nada. El sistema financiero estaba paralizado. Y la confianza en el dólar, en el gobierno, en las instituciones, estaba en su punto más bajo desde la Gran Depresión. Entonces llegó Paul Volcker. Volcker fue nombrado presidente de la Reserva Federal en 1979 con un mandato claro: detener la inflación a cualquier costo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Subió las tasas de interés de forma dramática, llevándolas por encima del 20%. El crédito se encareció, brutalmente. Las empresas dejaron de invertir. El desempleo se disparó, superando el 10%. La economía entró en la recesión más profunda desde los años 30. Pero la inflación empezó a bajar. Volcker había roto la espiral inflacionaria mediante un tratamiento de shock. Y aunque el costo social fue enorme, logró restaurar la confianza en el dólar y en el sistema monetario. Pero algo fundamental había cambiado. Porque la cura de Volcker demostró que en el nuevo sistema monetario el valor del dinero dependía completamente de la voluntad política de los bancos centrales. No había ancla automática. No había mecanismo que impidiera la inflación, excepto la decisión de los funcionarios del Banco Central de subir las tasas de interés
y provocar una recesión. Y esa decisión era política, no técnica. Volcker pudo hacerlo porque tenía el respaldo del presidente y porque la situación era tan grave que no había alternativa. Pero en circunstancias menos extremas, tendrían los bancos centrales la voluntad de imponer el dolor necesario para mantener la estabilidad monetaria. La historia de las décadas siguientes sugiere que no siempre. Durante los años 80 y 90, con la inflación bajo control, el mundo experimentó un período de relativa estabilidad. Los bancos centrales adoptaron metas de inflación explícitas, generalmente alrededor del 2% anual. Argumentaban que una inflación baja y predecible era compatible con el crecimiento económico y que les daba margen para responder a las crisis. Pero esa meta de 2% no era neutral. Significaba que los precios se duplicarían cada 35 años. Significaba que los ahorros perderían la mitad de su valor en una generación. Y significaba que el sistema favorecía a los deudores sobre los ahorradores, a los que tenían acceso al crédito sobre los que vivían de ingresos fijos. Además, la inflación oficial no capturaba toda la realidad. Los índices de precios al consumidor medían el costo de una canasta de bienes y servicios, pero esa canasta cambiaba constantemente. Cuando el precio de un bien subía demasiado, los estadísticos lo reemplazaban con un sustituto más barato. Cuando la calidad de un producto mejoraba, ajustaban el precio a la baja para reflejar esa mejora. El resultado era que la inflación oficial era sistemáticamente menor que la inflación real experimentada por la gente común. Los precios de la vivienda, de la educación, de la atención médica, todos subían mucho más rápido que el índice general. Pero eso no se reflejaba en las estadísticas. Y los bancos centrales, guiándose por esas estadísticas, mantenían las tasas de interés bajas, alimentando burbujas de activos que eventualmente explotaban. La crisis financiera de 2008 expuso las contradicciones del sistema. Durante años, los bancos centrales habían mantenido las tasas de interés artificialmente bajas, estimulando el endeudamiento. Los bancos comerciales, operando con reserva fraccionaria, habían creado cantidades masivas de crédito, gran parte del cual financió la compra de viviendas a precios inflados. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, los bancos se enfrentaron pérdidas enormes. Muchos habrían quebrado. Pero los bancos centrales intervinieron de una manera sin precedentes. Bajaron las tasas de interés casi a cero. Inyectaron billones de dólares, euros, libras, yenes en el sistema financiero mediante programas de compra de activos conocidos como expansión cuantitativa. Compraron bonos del gobierno, bonos corporativos, incluso acciones, y con eso evitaron el colapso del sistema financiero. Pero esa intervención tuvo consecuencias, porque todo ese dinero nuevo no se distribuyó uniformemente en la economía. Fue a los bancos, a los mercados financieros, a los que ya tenían activos. Los precios de las acciones se dispararon. Los precios de los bonos subieron, lo que significaba que los rendimientos cayeron. Los precios de las propiedades en las grandes ciudades alcanzaron niveles estratosféricos. Los ricos se volvieron mucho más ricos. Pero los salarios de los trabajadores apenas crecieron. La desigualdad se amplió dramáticamente. Y todo eso fue el resultado directo de las políticas monetarias de los bancos centrales. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Volvamos al tema. Lo que la crisis de 2008 y su respuesta demostraron es que el sistema monetario moderno no tiene límites reales. Cuando los bancos centrales decidieron que era necesario, simplemente crearon billones de unidades monetarias de la nada. No necesitaron recaudar impuestos. No necesitaron pedir prestado en los mercados. No necesitaron oro
ni ningún otro respaldo. Simplemente ingresaron números en computadoras, y esos números se convirtieron en dinero. Y ese dinero tuvo efectos reales. Salvó bancos, sostuvo gobiernos, infló activos. Pero también diluyó el valor de cada unidad monetaria existente, transfiriendo riqueza de los que tenían dinero en efectivo o depósitos a los que tenían deudas o activos. En los años siguientes, la expansión cuantitativa se normalizó. Japón la había usado desde los años 90. Estados Unidos la implementó masivamente después de 2008. Europa la adoptó en 2015. Y cuando llegó la pandemia, en 2020, todos los principales bancos centrales volvieron a hacerlo, esta vez en una escala aún mayor. En pocos meses, los bancos centrales del mundo crearon más dinero nuevo que en toda la década anterior. Los gobiernos gastaron billones en programas de estímulo, financiados casi enteramente por la emisión monetaria. Y durante un tiempo pareció funcionar. Los mercados subieron. El desempleo bajó. La economía se recuperó rápidamente. Pero luego vino la inflación. En 2021 y 2022, los precios empezaron a subir a tasas no vistas en 40 años. Primero fue la energía, luego los alimentos, luego los bienes manufacturados, luego los servicios. Los bancos centrales insistieron en que era temporal, causado por disrupciones en las cadenas de suministro. Pero a medida que pasaban los meses y la inflación no cedía, tuvieron que admitir que habían emitido demasiado dinero. Y entonces empezaron a subir las tasas de interés, rápidamente, tratando de enfriar la economía antes de que la inflación se descontrolara. Pero el daño ya estaba hecho. Los precios habían subido 20, 30, 40% en pocos años. Y no iban a bajar. Los salarios eventualmente se ajustarían, pero mientras tanto, millones de personas veían cómo su nivel de vida se deterioraba. Y así, 50 años después de la decisión de Nixon, el mundo enfrenta las consecuencias de un sistema monetario sin anclas. Un sistema en el que el dinero puede crearse sin límite, en el que su valor depende únicamente de la discreción de los bancos centrales, y en el que las consecuencias de esas decisiones se distribuyen de manera profundamente desigual. Los defensores del sistema argumentan que es necesario, que permite a los gobiernos responder a las crisis, que evita depresiones catastróficas. Y tienen razón en parte. Pero lo que rara vez admiten es el costo oculto, la transferencia constante de riqueza de los ahorradores a los deudores, de los que viven de ingresos fijos a los que poseen activos, de las generaciones futuras a las presentes. Porque cada vez que un banco central crea dinero nuevo, está diluyendo el valor de todo el dinero existente. Está imponiendo un impuesto invisible a todos los que tienen ahorros en esa moneda. Y está redistribuyendo riqueza hacia los que reciben ese dinero nuevo primero. Los gobiernos, los bancos, los grandes inversores. Este proceso, conocido como el efecto Cantillon, nombrado por el economista del siglo XVIII Richard Cantillon, es fundamental para entender cómo funciona el sistema monetario moderno. El dinero nuevo no se distribuye uniformemente. Entra en la economía en puntos específicos y beneficia a los que están más cerca de esos puntos. Para cuando llega a los trabajadores, a los pequeños ahorradores, a los que están lejos de los centros de poder financiero, ya ha perdido parte de su valor porque los precios han subido. Bajo el patrón oro, este proceso era limitado. La cantidad de dinero que podía crearse estaba restringida por la cantidad de oro disponible. Los gobiernos no podían financiar guerras o programas sociales simplemente imprimiendo dinero. Tenían que recaudar impuestos o pedir prestado en los mercados, y ambos métodos imponían disciplina. Si los impuestos eran demasiado altos, la gente se rebelaba. Si la deuda era demasiado alta, los prestamistas exigían tasas de interés más altas o simplemente se negaban a prestar.
Pero en el sistema actual, esas restricciones han desaparecido. Los gobiernos pueden gastar mucho más de lo que recaudan, y los bancos centrales pueden financiar esos déficits comprando bonos del gobierno con dinero recién creado. Es una forma de financiamiento que no requiere el consentimiento explícito de los ciudadanos, que no aparece como un impuesto en ninguna declaración, pero que tiene el mismo efecto: transferir recursos del sector privado al sector público. Y no es solo una cuestión de gobiernos gastando demasiado. Es también una cuestión de cómo el sistema financiero moderno crea dinero. Porque los bancos comerciales, operando bajo reserva fraccionaria, crean dinero cada vez que otorgan un préstamo. Cuando un banco presta $100.000 para comprar una casa, no está prestando dinero que alguien más depositó. Está creando ese dinero de la nada, simplemente anotándolo como un depósito en la cuenta del prestatario. Y ese dinero nuevo entra en circulación, compite por bienes y servicios y presiona los precios al alza. El sistema bancario moderno es, en esencia, una máquina de crear dinero. Y esa máquina opera con la bendición y el respaldo de los bancos centrales, que garantizan los depósitos, que actúan como prestamistas de último recurso, y que mantienen las tasas de interés artificialmente bajas para estimular el crédito. La pregunta que rara vez se hace es: ¿a quién beneficia este sistema? La respuesta es clara cuando se observa la distribución de la riqueza en las últimas décadas. Desde 1971, la desigualdad ha aumentado dramáticamente en casi todos los países desarrollados. Los que poseen activos, propiedades, acciones, bonos, han visto cómo su riqueza se multiplica. Los que viven de salarios han visto cómo su poder adquisitivo se estanca o disminuye. Y la razón principal es el sistema monetario. Porque cuando los bancos centrales mantienen las tasas de interés bajas y crean dinero nuevo, los precios de los activos suben. Las acciones suben. Las propiedades suben. Pero los salarios no suben al mismo ritmo, porque hay más competencia por empleos, porque la globalización ha puesto a los trabajadores en competencia con trabajadores de todo el mundo, y porque el poder de negociación de los sindicatos ha disminuido. Entonces, el sistema monetario moderno no es solo una cuestión técnica de cómo se crea y gestiona el dinero. Es una cuestión de poder y distribución. Es un sistema que favorece a los que están cerca del dinero, a los que tienen acceso al crédito barato, a los que pueden endeudarse para comprar activos que luego se aprecian gracias a la inflación monetaria. Y es un sistema que perjudica a los que están lejos del dinero, a los que viven de salarios, a los que ahorran en lugar de invertir, a los que no tienen la sofisticación financiera para protegerse de la inflación. Y todo esto se remonta a aquella decisión de agosto de 1971. Cuando Nixon cerró la ventana del oro, cuando cortó el último vínculo entre el dinero y algo tangible, no solo cambió el sistema monetario, cambió la naturaleza del dinero mismo. Lo convirtió en algo completamente abstracto, completamente político, completamente manipulable. Y al hacerlo, transfirió un poder enorme a los bancos centrales y a los gobiernos. El poder de crear dinero de la nada, el poder de determinar su valor, el poder de decidir quién gana y quién pierde en la economía. Pero Nixon no actuó solo. No fue una decisión caprichosa de un presidente aislado. Fue el resultado de décadas de presiones, de contradicciones acumuladas, de un sistema que ya no podía sostenerse. Bretton Woods estaba condenado desde el principio, porque combinaba dos cosas incompatibles: tipos de cambio fijos y movilidad de capital. En un mundo donde el dinero podía moverse libremente entre países, era imposible mantener tipos de cambio fijos sin coordinar las políticas monetarias. Y ningún país estaba dispuesto a subordinar su política monetaria a un sistema internacional. Todos querían la libertad de emitir dinero según sus necesidades internas.
Y Estados Unidos, como centro del sistema, quería esa libertad más que nadie. Entonces, la decisión de 1971 no fue un accidente. Fue la culminación lógica de un sistema que había sido diseñado con una contradicción en su núcleo. Y una vez que se tomó esa decisión, no había vuelta atrás. Porque restaurar el patrón oro habría requerido que los gobiernos renunciaran a su poder de crear dinero libremente. Habría requerido disciplina fiscal, austeridad y la aceptación de recesiones periódicas para mantener la estabilidad monetaria. Y ningún gobierno democrático moderno estaba dispuesto a hacer eso. Los votantes exigían crecimiento, empleo, programas sociales. Y los políticos descubrieron que podían financiar todo eso mediante la emisión monetaria, sin subir impuestos, sin enfrentar la resistencia que generan las medidas de austeridad. Era una forma de financiamiento políticamente conveniente. Y una vez que se abrió esa puerta, fue imposible cerrarla. En las décadas siguientes, a 1971, algunos países intentaron imponer disciplina monetaria, mediante reglas constitucionales o institucionales. Alemania, traumatizada por la hiperinflación de los años 20, diseñó su banco central, el Bundesbank, para que fuera completamente independiente del gobierno y con un mandato único: mantener la estabilidad de precios. Y funcionó. Alemania tuvo la inflación más baja de Europa durante décadas. Pero cuando se creó el euro y el Banco Central Europeo, ese modelo se diluyó. El BCE tenía que satisfacer a muchos países con intereses divergentes. Y aunque mantuvo formalmente el compromiso con la estabilidad de precios, en la práctica tuvo que ser más flexible, especialmente después de la crisis de 2008 y la crisis de deuda europea que siguió. En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene un mandato dual: estabilidad de precios y máximo empleo. Y cuando esos dos objetivos entran en conflicto, como ocurre frecuentemente, la Fed tiene que elegir. Y generalmente elige el empleo sobre la estabilidad de precios, al menos en el corto plazo. Porque el desempleo es visible, inmediato, políticamente costoso. La inflación, especialmente cuando es moderada, es más difusa, más difícil de atribuir, y sus efectos se sienten gradualmente. Entonces los políticos presionan a los bancos centrales para que mantengan las tasas bajas, para que estimulen la economía, para que eviten recesiones. Y los bancos centrales, aunque formalmente independientes, operan en un contexto político y son sensibles a esas presiones. El resultado es un sesgo inflacionario estructural. No una inflación descontrolada como en los años 70, sino una inflación persistente, moderada, que erosiona el valor del dinero de manera constante. 2% anual parece poco, pero compuesto a lo largo de décadas, significa que el dinero pierde la mayor parte de su valor. $1 de 1971 vale aproximadamente 15 centavos en términos de poder adquisitivo hoy. Eso es una pérdida del 85%. Y esa pérdida no fue el resultado de una crisis o un colapso. Fue el resultado de políticas monetarias deliberadas, implementadas año tras año, década tras década. Y mientras el dinero perdía valor, los activos ganaban valor. No porque fueran más productivos o más útiles, sino simplemente porque había más dinero persiguiéndolos. Los precios de las viviendas en las principales ciudades del mundo se multiplicaron por 10, por 20, en términos nominales. Los índices bursátiles subieron de manera casi continua, interrumpidos solo por correcciones temporales. Los que poseían esos activos se enriquecieron enormemente. Los que no los poseían, los que llegaron tarde al juego, se encontraron excluidos. Y la brecha entre propietarios y no propietarios, entre inversores y asalariados, entre ricos y pobres, se amplió hasta niveles no vistos desde la Edad Dorada de finales del siglo XIX. Este proceso no fue accidental.
Fue el resultado directo del sistema monetario creado después de 1971. Un sistema en el que el dinero es abundante para los que tienen acceso al crédito, pero escaso para los que no lo tienen. Un sistema en el que los bancos centrales rescatan a los bancos y a los grandes inversores cuando las cosas van mal, pero dejan que los trabajadores y los pequeños ahorradores sufran las consecuencias. Un sistema en el que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan mediante la inflación. Y lo más notable es que todo esto ocurre de manera invisible para la mayoría de la gente. Porque el dinero fiduciario, el dinero sin respaldo, es abstracto. No se puede ver ni tocar su devaluación. Los precios suben gradualmente y la gente se acostumbra. Los salarios eventualmente se ajustan, aunque siempre con retraso. Y la vida continúa. Pero la transferencia de riqueza es real. Cada punto porcentual de inflación es un impuesto sobre todos los que tienen ahorros en esa moneda. Y ese impuesto no requiere aprobación legislativa. No aparece en ningún presupuesto. No se puede votar en contra de él. Simplemente ocurre, como resultado de decisiones tomadas por burócratas no electos en los bancos centrales. Algunos economistas argumentan que este sistema es necesario, que la alternativa sería peor. Dicen que bajo el patrón oro, las recesiones eran más profundas y más largas, que los bancos centrales no podían responder a las crisis, que la rigidez del sistema causaba deflación, desempleo masivo y sufrimiento social. Y tienen razón en que el patrón oro tenía sus problemas. Pero lo que no mencionan es que esos problemas eran en gran parte resultado de la banca de reserva fraccionaria operando dentro de un patrón oro. Los bancos creaban crédito durante los buenos tiempos, inflaban burbujas, y luego cuando las burbujas estallaban, la contracción del crédito causaba deflación y depresión. El problema no era el oro en sí, sino la combinación de oro con un sistema bancario que creaba dinero mediante deuda. Un patrón oro, puro, sin banca de reserva fraccionaria, en el que el dinero fuera simplemente oro o certificados respaldados 100% por oro, habría funcionado de manera muy distinta. No habría habido ciclos de auge y caída causados por la expansión y contracción del crédito. No habría habido inflación ni deflación monetaria. Los precios habrían reflejado cambios reales en la oferta y demanda de bienes, no cambios en la cantidad de dinero. Y el ahorro habría sido recompensado en lugar de castigado. Pero ese sistema nunca existió realmente, al menos no a gran escala, porque los gobiernos y los bancos siempre encontraron formas de crear dinero más allá del oro disponible. Y ahí está la raíz del problema. Porque el sistema monetario no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de incentivos. Los gobiernos tienen el incentivo de gastar más de lo que recaudan, porque el gasto genera apoyo político inmediato, mientras que los costos se difieren al futuro. Los bancos tienen el incentivo de crear crédito, porque cada préstamo genera ganancias. Los bancos centrales tienen el incentivo de mantener el sistema funcionando, de evitar crisis, incluso si eso significa inflar la moneda. Y todos esos incentivos apuntan en la misma dirección, hacia más dinero, más crédito, más deuda, más inflación. El único contrapeso efectivo a esos incentivos era el oro, porque el oro no puede crearse a voluntad. Su cantidad es limitada por la naturaleza. Y esa limitación imponía disciplina. Obligaba a los gobiernos a equilibrar sus presupuestos. Obligaba a los bancos a ser prudentes con el crédito. Obligaba a todos a vivir dentro de sus medios. Pero esa disciplina era incómoda. Limitaba el poder de los gobiernos. Limitaba las ganancias de los bancos. Y limitaba la capacidad de los políticos de prometer soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces, gradualmente, a lo largo de décadas, el oro fue siendo removido del sistema. Primero para los ciudadanos,
comunes que fueron prohibidos de poseer oro en muchos países durante la Gran Depresión. Luego, para los bancos comerciales, que fueron desvinculados del oro en los sistemas de reserva fraccionaria. Y finalmente, en 1971, para los gobiernos extranjeros, cuando Nixon cerró la ventana del oro. Y con eso, el último límite desapareció. El dinero se convirtió en lo que es hoy, una creación puramente humana, sin respaldo, sin límite, cuyo valor depende únicamente de la confianza. Y esa confianza, a su vez, depende de la credibilidad de los bancos centrales, de la fortaleza de las economías y de la ausencia de alternativas viables. Mientras la gente crea que el dólar, el euro, el yen, mantendrán su valor razonablemente bien, el sistema funciona. Pero si esa confianza se quiebra, si la gente empieza a buscar alternativas, el sistema puede colapsar con una velocidad sorprendente. Y la historia está llena de ejemplos de monedas fiduciarias que perdieron toda su credibilidad y fueron abandonadas. En los últimos años han surgido alternativas. El oro nunca desapareció completamente como reserva de valor, y muchos inversores han vuelto a acumular oro como protección contra la inflación y la inestabilidad monetaria. Pero más interesante aún es el surgimiento de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, que fue diseñado explícitamente como una alternativa al dinero fiduciario. Bitcoin tiene una oferta limitada, fijada algorítmicamente en 21 millones de unidades. No puede ser inflado por ningún gobierno o banco central. Y opera en una red descentralizada que no depende de ninguna autoridad central. Es, en muchos sentidos, un retorno digital al principio del dinero escaso, del dinero que no puede ser manipulado políticamente. Pero Bitcoin y otras criptomonedas enfrentan sus propios desafíos. Son volátiles. No son ampliamente aceptadas como medio de pago. Y los gobiernos las ven con desconfianza, precisamente porque representan una amenaza a su monopolio sobre el dinero. Varios países han prohibido o restringido severamente el uso de criptomonedas. Otros están desarrollando sus propias monedas digitales de banco central, que combinan la tecnología de las criptomonedas con el control centralizado de los bancos centrales. Estas monedas digitales de banco central podrían dar a los gobiernos un control aún mayor sobre el sistema monetario, permitiéndoles rastrear cada transacción, imponer tasas de interés negativas directamente sobre los depósitos y programar el dinero para que solo pueda usarse de ciertas maneras. Entonces, el futuro del dinero está abierto. Podría evolucionar hacia un sistema más descentralizado, más transparente, más limitado en su oferta. O podría evolucionar hacia un sistema de control total, donde cada transacción es monitoreada y donde los gobiernos tienen el poder de congelar, confiscar o depreciar el dinero de cualquiera con solo presionar un botón. Ambos futuros son técnicamente posibles. ¿Cuál prevalecerá? Dependerá de decisiones políticas, de la conciencia pública y de la disposición de la gente a cuestionar el sistema actual. Porque esa es la lección fundamental de la decisión de 1971. No fue inevitable. No fue el resultado de fuerzas económicas impersonales e incontrolables. Fue una elección. Una elección tomada por personas específicas, en circunstancias específicas, con consecuencias específicas. Y como fue una elección, podría haberse elegido de manera diferente. Nixon podría haber defendido el dólar mediante austeridad fiscal, recortes, de gasto, o incluso una devaluación ordenada dentro del sistema de Bretton Woods. Podría haber negociado con los socios extranjeros para reformar el sistema en lugar de destruirlo unilateralmente. Pero eligió el camino más fácil políticamente: cortar el vínculo con el oro y dejar que el dólar flotara. Y esa elección fue posible porque la mayoría de la gente no entendía lo que estaba en juego.
Para el ciudadano común, en 1971, el anuncio de Nixon sonaba técnico, arcano, irrelevante para su vida diaria. El dólar en su bolsillo parecía el mismo al día siguiente. Podía comprar las mismas cosas. Nada había cambiado visiblemente. Pero en realidad, todo había cambiado. Porque el dinero que usaba ya no estaba respaldado por nada real. Era solo papel, o más precisamente, una promesa del gobierno. Y el valor de esa promesa dependería, en adelante, de decisiones políticas sobre cuánto dinero crear, cuánto gastar, cuánta deuda acumular. En los años inmediatamente posteriores, las consecuencias se hicieron evidentes. La inflación de los años 70 no fue un accidente climático ni un capricho de los productores de petróleo. Fue el resultado directo de la expansión monetaria sin límites que el fin de Bretton Woods había permitido. Los gobiernos, liberados de la disciplina del oro, gastaron e imprimieron sin restricción. Y los precios respondieron. Pero incluso entonces, pocos conectaron los puntos. Los políticos culparon a los especuladores, a los árabes, a las corporaciones codiciosas. Los economistas hablaban de shocks de oferta y expectativas inflacionarias. Pero la causa fundamental era simple: demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Y cuando Volcker finalmente domó la inflación en los años 80, no lo hizo restaurando el patrón oro o limitando la capacidad de crear dinero. Lo hizo mediante la voluntad política de imponer dolor económico hasta que la inflación cediera. Demostró que en el nuevo sistema, la estabilidad monetaria dependía completamente de la determinación de los bancos centrales. No había mecanismo automático. No había ancla institucional. Solo la voluntad de funcionarios individuales de hacer lo necesario. Y esa voluntad es frágil. Depende de personalidades, de contextos políticos, de la tolerancia social al desempleo y la recesión. En las décadas siguientes, esa voluntad se fue debilitando. Los bancos centrales se volvieron más acomodaticios, más dispuestos a estimular la economía ante cualquier señal de debilidad. Las tasas de interés fueron bajando secularmente, década tras década. Y cada vez que había una crisis, la respuesta era la misma: bajar las tasas, inyectar liquidez, rescatar al sistema financiero. Nunca se permitía que las malas inversiones fueran liquidadas completamente. Nunca se permitía que los precios de los activos cayeran a sus niveles de equilibrio. Siempre había una intervención para sostener el sistema, para evitar el dolor a corto plazo. Pero cada intervención creaba distorsiones mayores, burbujas más grandes, desequilibrios más profundos. Y así, el sistema se volvió cada vez más dependiente de la creación continua de dinero. Las economías desarrolladas se volvieron adictas al crédito barato. Los gobiernos se volvieron adictos a los déficits financiados por los bancos centrales. Los mercados financieros se volvieron adictos a la liquidez ilimitada. Y cualquier intento de normalizar la política monetaria, de subir las tasas de interés a niveles históricos, de reducir los balances de los bancos centrales, provocaba turbulencias inmediatas. Los mercados caían. Las economías se desaceleraban. Y los bancos centrales retrocedían, volviendo a las políticas acomodaticias. Este patrón se repitió después de 2008, después de 2011, después de 2018. Cada vez, los bancos centrales intentaban normalizar, y cada vez tenían que revertir el curso. Y cada ciclo dejaba a las economías más endeudadas, más dependientes, más frágiles. La deuda total, pública y privada, alcanzó niveles sin precedentes en tiempos de paz. En muchos países desarrollados, la deuda superaba el 300% del Producto Interno Bruto. Y esa deuda solo era sostenible porque las tasas de interés eran artificialmente bajas.
Si las tasas subían a niveles históricos normales, el servicio de la deuda se volvería insostenible, los gobiernos entrarían en default y el sistema colapsaría. Entonces los bancos centrales estaban atrapados. No podían subir las tasas significativamente sin provocar una crisis de deuda. Pero tampoco podían mantener las tasas bajas indefinidamente sin generar inflación y burbujas de activos. Era un dilema sin solución dentro de la lógica del sistema. Y la única razón por la que el sistema no había colapsado ya era que la confianza se mantenía. La gente seguía creyendo que los bancos centrales sabían lo que hacían, que tenían las herramientas necesarias, que podían manejar cualquier crisis. Pero esa confianza era cada vez más cuestionada. La pandemia de 2020 fue una prueba extrema. Los gobiernos cerraron economías enteras, prohibieron trabajar a millones de personas, y luego trataron de compensar el daño mediante transferencias masivas de dinero. Los bancos centrales financiaron esas transferencias creando dinero en cantidades que habrían sido impensables solo años antes. Y durante un tiempo pareció funcionar. Los mercados se recuperaron rápidamente. El consumo se mantuvo gracias a los cheques de estímulo. El desempleo bajó más rápido de lo esperado. Pero el precio fue la inflación. Porque todo ese dinero nuevo entró en una economía donde la producción de bienes había sido interrumpida. Había más dinero, pero menos bienes. Y el resultado fue inevitable. Los precios subieron. Cuando la inflación finalmente llegó en 2021, los bancos centrales la negaron. Dijeron que era temporal, que era causada por cuellos de botella en las cadenas de suministro, que se resolvería sola. Pero los meses pasaban y la inflación seguía acelerándose. Para mediados de 2022, la inflación en Estados Unidos superaba el 9% anual, la más alta en 40 años. En Europa era similar. En otros países era aún peor. Y los bancos centrales, finalmente admitiendo su error, empezaron a subir las tasas de interés de manera agresiva. Pero el daño ya estaba hecho. Los precios habían subido 20–30% en 2 años. Y aunque la inflación eventualmente se desaceleró, los precios no bajaron. El nuevo nivel era permanente. Y todos los que tenían ahorros, todos los que vivían de ingresos fijos, habían perdido una porción significativa de su poder adquisitivo. Y así, 50 años después de 1971, el experimento del dinero fiduciario sin respaldo mostraba sus limitaciones. No había colapsado de manera catastrófica, como algunos críticos habían predicho, pero había generado inflación persistente, desigualdad creciente, burbujas de activos recurrentes y una dependencia insostenible del crédito. Y lo más importante, había transferido un poder enorme a las instituciones financieras y a los bancos centrales, alejando el control del dinero de la gente común y concentrándolo en manos de una élite técnica y financiera. Porque eso es lo que realmente cambió en 1971. No fue solo una cuestión de oro versus papel. Fue una cuestión de quién controla el dinero. Bajo el patrón oro, el control estaba distribuido. Cualquiera que tuviera oro tenía dinero real que no podía ser devaluado por decreto. Los gobiernos estaban limitados en su capacidad de gastar y de inflar. Los bancos estaban limitados en su capacidad de crear crédito. El sistema tenía frenos incorporados. Pero después de 1971, esos frenos desaparecieron. El dinero se convirtió en lo que los bancos centrales decían que era. Su valor era lo que ellos decidían. Y su cantidad era la que ellos determinaban conveniente. Y esa concentración de poder no fue accidental. Fue el resultado de un proceso que había comenzado mucho antes, con la creación del Banco de Inglaterra en 1694.
con la adopción de la banca de reserva fraccionaria, con la centralización del control monetario en instituciones estatales o cuasiestatales. Cada paso en ese proceso había sido justificado por razones aparentemente técnicas: eficiencia, estabilidad, capacidad de respuesta a las crisis. Pero el efecto acumulativo fue la creación de un sistema en el que el dinero, la herramienta más fundamental de la vida económica, estaba completamente bajo control político y financiero. Y la ironía es que este sistema se presentaba como moderno, sofisticado, científico. Los bancos centrales empleaban a cientos de economistas con doctorados de las mejores universidades. Utilizaban modelos matemáticos complejos. Publicaban informes de cientos de páginas analizando cada aspecto de la economía. Pero toda esa sofisticación no podía ocultar una realidad simple: que estaban operando un sistema inherentemente inestable, un sistema que requería intervenciones constantes para evitar el colapso, un sistema que generaba las mismas crisis que supuestamente estaba diseñado para prevenir. Porque el problema fundamental no era técnico, era estructural. Un sistema monetario basado en deuda, en el que el dinero se crea mediante préstamos y se destruye cuando esos préstamos se pagan, es inherentemente inestable. Requiere crecimiento continuo de la deuda para mantener la cantidad de dinero en circulación. Y ese crecimiento continuo de la deuda eventualmente se vuelve insostenible. Las familias no pueden endeudarse indefinidamente. Las empresas no pueden endeudarse indefinidamente. Incluso los gobiernos, aunque pueden endeudarse mucho más que los actores privados, eventualmente enfrentan límites, y cuando esos límites se alcanzan, el sistema enfrenta una crisis existencial. La solución convencional a esa crisis es siempre la misma: más dinero. Los bancos centrales crean más dinero para permitir que la deuda siga creciendo, para evitar los defaults, para sostener los precios de los activos. Pero esa solución solo pospone el problema. Porque cada ronda de creación monetaria diluye el valor del dinero existente, genera inflación y crea las condiciones para la próxima crisis. Es un círculo vicioso que solo puede terminar de dos maneras: o con una reforma fundamental del sistema monetario, o con un colapso que fuerce esa reforma. Y ahí está la pregunta central que enfrenta el mundo hoy. ¿Puede el sistema actual continuar indefinidamente? ¿O eventualmente alcanzará un límite, un punto donde la confianza se quiebre y la gente busque alternativas? La historia sugiere que ningún sistema de dinero fiduciario ha sobrevivido a largo plazo. Todos eventualmente han sucumbido a la tentación de imprimir demasiado, de inflar demasiado, de perder la confianza del público. El sistema actual, que comenzó en 1971, ya tiene más de 50 años. Es el experimento más largo de dinero fiduciario sin respaldo en la historia moderna. Pero 50 años no es tanto en la escala de la historia monetaria. Y las tensiones se están acumulando. La deuda global es más alta que nunca. La desigualdad es más pronunciada que en generaciones. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. Y cada vez más gente está cuestionando el sistema, buscando alternativas, tratando de proteger su riqueza de la erosión inflacionaria. Algunos compran oro, otros compran propiedades, otros invierten en criptomonedas. Todos están tratando, de una manera u otra, de salir del dinero fiduciario, de encontrar algo que mantenga su valor mejor que el papel o los dígitos en una pantalla. Y esa búsqueda de alternativas es, en sí misma, una señal de que el sistema está bajo estrés. Porque si la gente confiara plenamente en el dinero fiduciario, no estaría buscando protección. Simplemente ahorraría en su moneda nacional, sabiendo que mantendría su valor. Pero la experiencia de las últimas décadas ha enseñado que eso no es cierto. Que el dinero fiduciario pierde valor constantemente. Que los ahorros se erosionan.
que la única manera de preservar la riqueza es invirtiendo en activos que se aprecian más rápido que la inflación. Y eso ha transformado la naturaleza de la vida económica. Antes de 1971, era posible ahorrar de manera simple. Poner dinero en una cuenta bancaria o en bonos del gobierno y saber que mantendría su valor. No se hacía rico, pero tampoco se empobrecía. El ahorro era una virtud accesible para todos. Pero después de 1971, el ahorro simple se volvió una estrategia perdedora. Las tasas de interés nominales eran positivas, pero las tasas reales, ajustadas por inflación, frecuentemente eran negativas. Entonces, para preservar la riqueza, había que convertirse en inversor. Había que asumir riesgos. Había que entender los mercados financieros. Y eso favorecía a los sofisticados, a los educados, a los que tenían acceso a asesoría financiera. Los demás, los que simplemente ahorraban de manera tradicional, perdían. Y esa es otra dimensión de la desigualdad generada por el sistema monetario moderno. No es solo que los ricos se benefician de la inflación de activos. Es que el sistema requiere sofisticación financiera para no perder. Y esa sofisticación está desigualmente distribuida. Los ricos tienen asesores. Los profesionales de clase media tienen educación financiera. Pero los trabajadores, los ancianos, los menos educados, frecuentemente no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces pierden, constantemente, sin siquiera entender por qué. Y todo esto se remonta a aquella decisión de agosto de 1971. Una decisión que pareció técnica, temporal, casi trivial en su momento, pero que cambió fundamentalmente la naturaleza del dinero, y con ello, la naturaleza de la economía y la sociedad. Porque el dinero no es neutral, no es solo un medio de intercambio o una unidad de cuenta, es poder. Es la capacidad de comprar trabajo, de comprar recursos, de comprar tiempo. Y quien controla el dinero, quien decide cuánto existe y quién lo recibe primero, tiene un poder inmenso sobre todos los demás. Antes de 1971, ese poder estaba limitado por el oro. Después de 1971, esas limitaciones desaparecieron. Y el resultado ha sido medio siglo de expansión monetaria sin precedentes, de acumulación de deuda sin precedentes, de inflación de activos sin precedentes y de desigualdad sin precedentes. No es coincidencia que todos estos fenómenos hayan ocurrido simultáneamente. Son las consecuencias lógicas e inevitables de un sistema monetario sin anclas. Y lo más notable es que este sistema se ha mantenido no por su superioridad técnica o por sus beneficios ampliamente distribuidos, sino por la ausencia de alternativas viables y por la inercia institucional. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial no porque sea especialmente estable o confiable, sino porque no hay un sustituto obvio. El euro tiene sus propios problemas estructurales. El yuan chino está controlado por un régimen autoritario que manipula su valor abiertamente. El yen japonés representa una economía estancada con una deuda pública que supera el 250% del Producto Interno Bruto. Entonces, el dólar prevalece por defecto, no por mérito. Pero esa situación no es estable a largo plazo. Porque Estados Unidos está abusando de su privilegio como emisor de la moneda de reserva mundial. Está acumulando déficits comerciales enormes, financiados por la emisión de dólares que el resto del mundo acepta. Está acumulando deuda pública que supera los 35 billones de dólares y sigue creciendo. Y está usando el dólar como arma geopolítica, sancionando países, congelando activos, excluyendo naciones enteras del sistema financiero internacional. Todo eso erosiona la confianza en el dólar y acelera la búsqueda de alternativas. China y Rusia han estado acumulando oro durante años,
reduciendo sus reservas de dólares. Varios países están negociando acuerdos comerciales en sus propias monedas, evitando el dólar. Los países del Golfo Pérsico, que durante décadas vendieron petróleo exclusivamente en dólares, están considerando aceptar otras monedas. Y los países del grupo BRICS están discutiendo la creación de una moneda común para el comercio entre ellos. Ninguna de estas iniciativas representa una amenaza inmediata al dominio del dólar. Pero colectivamente señalan una tendencia. El mundo está perdiendo la confianza en el sistema monetario centrado en el dólar. Y cuando esa confianza se quiebre completamente, cuando haya una alternativa viable, el ajuste será brutal. Porque el poder de Estados Unidos, su capacidad de financiar su estilo de vida por encima de sus medios, su capacidad de proyectar poder militar globalmente, todo depende del estatus del dólar como moneda de reserva. Si ese estatus se pierde, Estados Unidos tendrá que equilibrar sus cuentas. Tendrá que vivir dentro de sus medios. Y eso significará un descenso dramático en su nivel de vida y en su influencia global. Pero ese ajuste no afectará solo a Estados Unidos. Afectará al mundo entero. Porque el sistema financiero global está construido sobre el dólar. Los bancos internacionales operan en dólares. El comercio internacional se factura en dólares. Las deudas de países en desarrollo están denominadas en dólares. Si el dólar colapsa o pierde significativamente su valor, todo el sistema financiero global enfrentará una crisis de proporciones históricas. Y no está claro que los bancos centrales tengan las herramientas para manejar una crisis de esa magnitud. Entonces, el mundo está en una situación precaria. El sistema monetario actual es insostenible, pero no hay consenso sobre qué debería reemplazarlo. Algunos abogan por un retorno al patrón oro, argumentando que es la única forma de imponer disciplina y estabilidad. Otros proponen monedas digitales descentralizadas como Bitcoin, que combinan la escasez del oro con la conveniencia de las transacciones digitales. Otros sugieren reformar el sistema actual, fortaleciendo la independencia de los bancos centrales, imponiendo límites constitucionales a los déficits, o creando una moneda de reserva internacional administrada por una institución multilateral. Cada propuesta tiene sus méritos y sus problemas. El patrón oro impondría disciplina, pero también rigidez. Haría difícil responder a crisis y podría generar deflación en períodos de rápido crecimiento económico. Las criptomonedas descentralizadas ofrecen escasez y resistencia a la manipulación política, pero son volátiles, consumen enormes cantidades de energía y enfrentan resistencia regulatoria. Las reformas incrementales del sistema actual podrían mejorar algunos problemas, pero no resolverían la contradicción fundamental, que un sistema basado en deuda requiere crecimiento continuo de la deuda para funcionar. Y mientras los expertos debaten, el sistema continúa operando, generando las mismas distorsiones, acumulando los mismos desequilibrios, preparando el terreno para la próxima crisis. Porque esa es la naturaleza del sistema monetario moderno. No es estable, no tiende al equilibrio, requiere intervenciones constantes, ajustes constantes, crisis periódicas seguidas de rescates masivos, y cada ciclo deja al sistema más frágil, más dependiente, más alejado de cualquier concepto de dinero sano. La pregunta no es si el sistema cambiará. La historia sugiere que cambiará inevitablemente. La pregunta es cuándo y cómo. ¿Será un cambio ordenado, negociado, planificado? ¿O será un colapso caótico seguido de una reconstrucción forzada? ¿Aprenderán los arquitectos del próximo sistema de los errores del actual? ¿O repetirán los mismos errores bajo nuevas formas? La historia monetaria ofrece pocas razones para el optimismo. Cada sistema monetario ha sido eventualmente corrompido por los mismos incentivos.
el deseo de los gobiernos de gastar más de lo que recaudan, el deseo de los bancos de crear crédito sin límite, el deseo de los políticos de prometer soluciones fáciles a problemas difíciles. Y cada vez el resultado ha sido el mismo: inflación, inestabilidad, crisis y eventualmente reforma o colapso. Pero también hay razones para esperar que esta vez pueda ser diferente. Porque por primera vez en la historia, existe tecnología que permite crear sistemas monetarios verdaderamente descentralizados, sistemas que no dependen de la confianza en ninguna autoridad central, sistemas donde las reglas están codificadas en software y no pueden ser cambiadas por decreto político. Bitcoin y otras criptomonedas representan un experimento en esa dirección. Y aunque enfrentan muchos desafíos, su mera existencia cambia el panorama, porque ofrecen una alternativa, una opción de salida para los que no confían en el sistema actual. Y esa opción de salida es crucial, porque históricamente los sistemas monetarios solo han cambiado cuando había una crisis lo suficientemente grave como para forzar el cambio. Pero si existe una alternativa viable, la gente puede empezar a moverse hacia esa alternativa gradualmente, antes de la crisis. Y esa migración gradual puede crear presión para reformar el sistema actual, para hacerlo más competitivo, más confiable, más honesto. Porque si los gobiernos y los bancos centrales saben que la gente puede salir del sistema, tendrán un incentivo para comportarse de manera más responsable. Pero eso requiere conciencia. Requiere que la gente entienda cómo funciona el dinero, cómo se crea, quién se beneficia de su manipulación y qué alternativas existen. Y esa comprensión es precisamente lo que el sistema actual desalienta. Porque el dinero fiduciario funciona mejor cuando nadie cuestiona su naturaleza, cuando todos simplemente lo aceptan como dado, como inevitable, como la única forma posible de organizar el sistema monetario. Entonces la educación monetaria es, en sí misma, un acto de resistencia. Entender que el dinero no es neutral, que su creación beneficia a algunos a expensas de otros, que el sistema actual es el resultado de decisiones políticas específicas y no de leyes económicas inmutables. Todo eso es subversivo, porque cuestiona el fundamento del poder económico moderno. Y ese cuestionamiento es necesario. Porque 50 años después de la decisión de Nixon, es claro que el experimento del dinero fiduciario sin respaldo ha generado resultados mixtos en el mejor de los casos. Ha permitido a los gobiernos responder a crisis con flexibilidad. Ha facilitado el crecimiento económico en periodos de expansión. Pero también ha generado inflación persistente, burbujas recurrentes, desigualdad creciente y una acumulación de deuda que amenaza la estabilidad del sistema entero. Y lo más importante, ha concentrado un poder enorme en manos de instituciones no electas, operando con poca transparencia, tomando decisiones que afectan la vida de miles de millones de personas. Los bancos centrales determinan el valor del dinero en el bolsillo de cada persona. Determinan quién puede acceder al crédito y a qué costo. Determinan qué activos suben de precio y cuáles bajan. Determinan, en última instancia, la distribución de la riqueza en la sociedad. Y hacen todo eso con un mandato vago, con herramientas imperfectas y con una comprensión limitada de las consecuencias de largo plazo de sus acciones. Esa no es una crítica a las personas que trabajan en los bancos centrales. Muchos son profesionales dedicados, inteligentes, bien intencionados, pero están operando dentro de un sistema que tiene fallas estructurales. Un sistema que les pide lograr objetivos contradictorios: estabilidad de precios y máximo empleo, disciplina fiscal y estímulo económico, prevención de crisis y rescate de instituciones en problemas. Y cuando esos objetivos entran en conflicto, tienen que elegir. Y sus elecciones reflejan inevitablemente prioridades políticas, presiones institucionales y los intereses de los sectores más poderosos de la economía.
Entonces la pregunta fundamental no es técnica, es política. ¿Quién debería controlar el dinero? ¿Deberían ser burócratas no electos en bancos centrales? ¿Deberían ser políticos electos, con todos los incentivos perversos que eso implica? ¿O debería ser un sistema descentralizado, donde nadie tiene control absoluto, donde las reglas son transparentes y predecibles, y donde cada individuo tiene la libertad de elegir qué forma de dinero usar? Cada opción tiene trade-offs, pero lo que está claro es que el sistema actual, donde el control está concentrado en pocas instituciones, donde las reglas cambian constantemente según las circunstancias, y donde las consecuencias de las decisiones monetarias se distribuyen de manera profundamente desigual, no es sostenible a largo plazo. Algo tendrá que cambiar. Y ese cambio, cuando llegue, será tan significativo como el cambio que ocurrió en agosto de 1971. Porque lo que Nixon hizo ese día no fue simplemente una medida de emergencia para proteger las reservas de oro de Estados Unidos. Fue el fin de un sistema que había durado, en una forma u otra, durante siglos. Fue el fin de la idea de que el dinero debería estar respaldado por algo tangible, algo que no pudiera ser creado a voluntad por gobiernos o bancos. Fue el comienzo de una era donde el dinero se convirtió en pura abstracción, pura confianza, puro poder político. Y esa transformación ha tenido consecuencias profundas que todavía estamos experimentando. Ha cambiado la naturaleza del capitalismo, favoreciendo el capital financiero sobre el capital productivo. Ha cambiado la naturaleza del trabajo, erosionando el valor de los salarios mediante la inflación constante. Ha cambiado la naturaleza de la política, permitiendo a los gobiernos financiar programas mediante la emisión monetaria en lugar de impuestos visibles. Y ha cambiado la naturaleza de la desigualdad, creando una brecha cada vez mayor entre los que tienen acceso al dinero barato y los que no. Todo eso comenzó con una decisión que la mayoría de la gente ni siquiera notó. Una conferencia de prensa un domingo por la noche. Un anuncio técnico sobre política monetaria. Una suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro. Pero esa decisión, aparentemente menor, silenciosamente puso fin a la moneda honesta. Puso fin a un sistema donde el dinero representaba algo real, donde su valor estaba anclado a algo más que promesas políticas, donde los límites naturales impedían la inflación descontrolada. Y en su lugar creó el sistema que tenemos hoy. Un sistema donde el dinero es lo que los bancos centrales dicen que es, donde su valor es lo que ellos deciden, donde su cantidad es la que ellos determinan conveniente. Un sistema sin anclas, sin límites automáticos, sin disciplina incorporada. Un sistema que depende completamente de la sabiduría, la prudencia y la integridad de quienes lo controlan. Y la historia de los últimos 50 años sugiere que esas cualidades son escasas, que los incentivos del sistema empujan constantemente hacia más emisión, más deuda, más inflación. Que cada crisis se resuelve con más dinero, preparando el terreno para la próxima crisis más grande. Y que eventualmente ese proceso alcanzará un límite. Un punto donde ya no será posible crear más dinero sin destruir completamente su valor. Un punto donde la confianza se quiebre y el sistema tenga que ser reconstruido desde cero. Ese momento puede estar cerca o puede estar lejos. Puede llegar como un colapso repentino o como una erosión gradual. Pero llegará. Porque ningún sistema basado en confianza pura, sin respaldo tangible, sin límites institucionales, ha sobrevivido indefinidamente. Todos eventualmente han sucumbido a la tentación de abusar del poder de crear dinero. Y cuando eso ocurre, cuando la confianza se pierde, el sistema colapsa con una velocidad que sorprende incluso a los expertos. Entonces la decisión de 1971 no fue solo un evento histórico, fue el comienzo de un experimento que todavía está en curso.
Un experimento para ver si es posible mantener un sistema monetario estable basado únicamente en confianza, sin ningún ancla tangible. Y 50 años después, el veredicto sigue pendiente. El sistema no ha colapsado, pero tampoco ha demostrado ser estable o justo. Ha sobrevivido mediante intervenciones constantes, rescates masivos y la ausencia de alternativas viables. Pero esa no es una base sólida para el futuro. Y por eso es crucial entender lo que realmente ocurrió en agosto de 1971. No fue un ajuste técnico menor, fue una revolución silenciosa. Una revolución que cambió fundamentalmente la naturaleza del dinero, y con ello, la naturaleza del poder económico. Una revolución que benefició a algunos y perjudicó a otros, aunque pocos entendieron en ese momento quiénes eran los ganadores y quiénes los perdedores. Una revolución que todavía está desarrollándose, cuyos efectos completos todavía no se han manifestado completamente, pero que definirá la economía y la sociedad de las próximas décadas tanto como definió las últimas 5. Porque el dinero no es solo una herramienta económica, es el fundamento de la civilización moderna. Es lo que permite el comercio a gran escala, la especialización del trabajo, la acumulación de capital, el progreso tecnológico, y cuando el dinero es manipulado, cuando su valor es incierto, cuando su control está concentrado en pocas manos, toda la estructura de la sociedad se distorsiona. Y esa distorsión es precisamente lo que hemos experimentado durante las últimas 5 décadas. Una distorsión que se manifiesta en la creciente brecha entre ricos y pobres, en la dificultad de los jóvenes para comprar vivienda, en la erosión de la clase media, en la sensación generalizada de que el sistema está manipulado en favor de los poderosos. Y todas esas percepciones tienen una base real, porque el sistema monetario moderno, el sistema que nació en 1971, está efectivamente manipulado, no en el sentido de una conspiración secreta, sino en el sentido de que sus reglas benefician sistemáticamente a ciertos grupos sobre otros. Los que tienen acceso al crédito barato pueden comprar activos que luego se aprecian. Los que están cerca de las fuentes de creación monetaria reciben el dinero nuevo antes de que haya causado inflación. Los que poseen propiedades y acciones ven cómo su riqueza nominal crece año tras año. Mientras tanto, los que viven de salarios ven cómo su poder adquisitivo se estanca. Los que ahorran en cuentas bancarias ven cómo sus ahorros pierden valor. Los que llegan tarde al mercado de vivienda se encuentran excluidos por precios estratosféricos. Nada de esto es accidental. Es el resultado lógico de un sistema monetario diseñado de cierta manera, con ciertos incentivos, con ciertas reglas. Y esas reglas fueron establecidas, fundamentalmente, en 1971, cuando se cortó el último vínculo entre el dinero y algo tangible. Desde ese momento, el dinero se convirtió en un instrumento puramente político. Y como todo instrumento político, refleja relaciones de poder. Beneficia a los que tienen poder y perjudica a los que no lo tienen. Entonces, cuando miramos hacia atrás a aquella decisión de agosto de 1971, no deberíamos verla como un evento aislado, como una respuesta técnica a una crisis específica. Deberíamos verla como lo que realmente fue: un punto de inflexión en la historia del dinero y del poder. El momento en que se abandonó definitivamente la idea de que el dinero debería ser algo objetivo, algo que existiera independientemente de la voluntad de gobiernos y bancos. El momento en que se abrazó completamente la idea de que el dinero es lo que las autoridades dicen que es, y que su valor puede y debe ser manipulado según las necesidades del momento. Y esa idea, aunque conveniente en el corto plazo, es profundamente problemática en el largo plazo, porque destruye la función esencial del dinero como reserva de valor.
hace imposible planificar a largo plazo, castiga el ahorro y recompensa el endeudamiento, y crea una incertidumbre permanente sobre el valor futuro de cada unidad monetaria. Nadie sabe cuánto valdrá un dólar, un euro, un yen dentro de 10 o 20 años. Todo depende de decisiones que aún no se han tomado, de crisis que aún no han ocurrido, de políticas que aún no se han implementado. Esa incertidumbre tiene un costo. Distorsiona la inversión, favoreciendo proyectos de corto plazo sobre proyectos de largo plazo. Distorsiona el consumo, incentivando el gasto inmediato sobre el ahorro paciente. Y distorsiona la estructura social, creando ansiedad económica incluso en sociedades materialmente prósperas. Porque la prosperidad material no es suficiente si el valor de esa prosperidad está constantemente amenazado por la inflación, por las crisis financieras, por las decisiones impredecibles de los bancos centrales. Y así, 50 años después de Nixon, vivimos en un mundo de abundancia material sin precedentes, pero también de inseguridad económica sin precedentes. Un mundo donde la tecnología ha avanzado de manera espectacular, pero donde la mayoría de la gente siente que está perdiendo terreno. Un mundo donde la productividad ha aumentado enormemente, pero donde los salarios reales apenas han crecido. Un mundo donde la riqueza total ha aumentado, pero donde esa riqueza está cada vez más concentrada. Y todas esas paradojas tienen una explicación común: el sistema monetario. Porque el sistema monetario determina cómo se distribuyen los frutos del progreso económico. Y el sistema actual los distribuye de manera profundamente desigual. Los beneficios fluyen hacia los que poseen activos, hacia los que tienen acceso al crédito, hacia los que están cerca de los centros de poder financiero. Los costos recaen sobre los que viven de ingresos fijos, sobre los que ahorran en lugar de invertir, sobre los que llegan tarde al juego económico. Entonces, la decisión de 1971 no fue solo sobre el oro y el dólar. Fue sobre quién gana y quién pierde en la economía moderna. Fue sobre si el dinero debería ser un bien común, algo estable y predecible que todos pueden usar con confianza, o un instrumento de política, algo manipulable que beneficia a algunos a expensas de otros. Y la elección que se hizo fue clara. Se eligió el segundo camino. Se eligió un sistema donde el dinero es flexible, manipulable, político, y durante 50 años hemos vivido con las consecuencias de esa elección. Algunas han sido positivas. El sistema ha permitido responder a crisis con rapidez. Ha facilitado el crecimiento económico en muchos períodos. Ha evitado algunas de las rigideces del patrón oro. Pero las consecuencias negativas han sido profundas y duraderas. La inflación persistente, la desigualdad creciente, las burbujas recurrentes, la acumulación insostenible de deuda y, sobre todo, la pérdida de confianza en que el dinero mantendrá su valor, en que el sistema es justo, en que las reglas no cambiarán arbitrariamente. Esa pérdida de confianza es corrosiva. Erosiona los fundamentos de la cooperación social, porque la cooperación económica requiere confianza en que los acuerdos se cumplirán, en que el valor intercambiado hoy será equivalente al valor recibido mañana. Y cuando el dinero pierde valor constantemente, cuando su valor futuro es incierto, esa confianza se debilita. La gente busca protección, acumula activos reales, especula en lugar de invertir productivamente, y la economía se vuelve menos eficiente, menos cooperativa, más orientada al corto plazo. Todo eso podría haberse evitado si en 1971 se hubiera elegido un camino diferente, si se hubiera defendido el vínculo con el oro mediante disciplina fiscal, si se hubiera devaluado el dólar de manera ordenada en lugar de abandonar completamente el respaldo, si se hubiera negociado un nuevo sistema internacional con anclas reales en lugar de tipos de cambio flotantes sin límites.
Pero esas opciones habrían requerido sacrificio político inmediato. Habrían requerido admitir que Estados Unidos había gastado más de lo que podía sostener. Habrían requerido austeridad, ajuste, dolor a corto plazo.